Axel, por favor, si te puedes acercar un micrófono, te lo agradecería. Ya están prendidos todos los micros. No basta apretar, no hay que apretar nada, basta con acercarse. ¿Ya está? Axel Sánchez del Financiero. En sí van a ser las tres preguntas. La primera es solamente para el doctor Solís. Preguntarle un poco más sobre por qué la menor actividad de diciembre. Entiendo que hubo algunos ajustes, pero también fue menor a lo que muchos estimaban. No sé si hubo algo en los mercados del exterior que afectó a la producción también. La segunda pregunta es para ambos. En el lado de los combustibles, justamente con este tema del desabasto, pues afectan tanto a producción como a distribuidores, ¿no? Entonces yo quisiera saber si ya han registrado ustedes en sus asociaciones algún efecto por la falta de combustible, si ya también ustedes se han acercado a Pemex para conocer los efectos del mismo. Y la tercera pregunta es solamente para Rosales. Con este tema de la gasolina, no sé si ya sería como una forma de empezar a impulsar la venta de autos eléctricos en México como una oportunidad, viendo que muchas personas pues ya se están quejando y no son personas de bajos ingresos los que se están quejando, hay que ser sinceros. Entonces eso puede ser una oportunidad para empezar a vender más autos eléctricos. Gracias. Bueno, lo que tengo es lo que a mí me han reportado. Te recuerdo que, a diferencia de antes de que yo recibía una información el día anterior a cuando la reportábamos, hoy la tengo a la misma hora que tú. Es decir, yo voy conociendo de la producción exactamente a la misma hora que tú conoces de la producción, porque además sale en internet y la publica INEGI. Entonces, no me da el tiempo suficiente para ver si hay alguna otra explicación. El tiempo que me dio fue para poder saber de aquellas empresas que, de acuerdo a los cuadros que ustedes pueden ver, tuvieron una baja en la producción, pues la explicación es la que ya les ofrecí. Hubo cambios en sus plataformas, hubo cambio de modelos en diciembre y eso pues obviamente afecta una de ellas, nada más una empresa cayó casi 40,000 unidades, motivo que acabo de dar. Si tú le quitas o le pusieras 40,000 a las 3,908,000, pues ya no cae. Si le pones 40,000 a las de diciembre, pues ya no cae. Entonces hay que tener cuidado, pues sí cae 9.7%, pero solo una empresa por un cambio de modelo cae 40,000 unidades. Entonces, esta caída del 9.7, atribuirla a otra cosa, pues es irresponsable. No sé si quieras comentar algo en el tema de combustibles, yo me uno si quieres al final de tus comentarios. Gracias, Axel. El tema de combustibles, más allá de la afectación evidente que los consumidores estamos teniendo en las diferentes ciudades, regiones del país por este desabasto de combustibles en los expendios autorizados, en términos operativos para lo que corresponde a los distribuidores de automotores, me reportan ya problemas para la entrega de vehículos nuevos, ya programados, asignados para la entrega a los clientes en el estado de Michoacán, únicamente en la zona del estado de Michoacán, en las diferentes ciudades, debido a que, como ustedes saben, los vehículos pues se entregan con una cantidad de gasolina para que pueda el cliente retirarlo con seguridad y confianza de la agencia. Se están deteniendo entregas por esta circunstancia. No tengo reporte de esta naturaleza de otras plazas, lo he solicitado justo esta mañana. Si tuviéramos mayor información al respecto, actualizaríamos la misma. Y bueno, si nos buscan mañana en AMDA, estarán canalizados los teléfonos de cada uno de los
que trabajamos en la oficina, enrutados por el conmutador, porque justo hace unos minutos tomamos la decisión de hacer trabajo en casa, debido a que ya hay muchos de nuestros compañeros que no tienen gasolina suficiente. Nuestra propia unidad de transporte que facilitamos a varios de nuestros compañeros para trasladarlos desde el Auditorio Nacional hasta Santa Fe, estamos ya sin suficiente combustible en la camioneta. Tomamos esta decisión. Seguramente, como lo que nosotros decidimos en AMDA, habrá un número importante de unidades administrativas, productivas, que estarán enfrentando restricciones, costos y limitaciones por esta situación. Bueno, el tema del combustible, por supuesto, reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno federal para poder atender a un problema grave que es el robo de los combustibles a través de los poliductos. Sin embargo, el efecto que está teniendo es un efecto nocivo para la industria por varias razones. La más obvia, la que menciona Guillermo, el transporte de los empleados, pero todavía de manera más grave para la industria también es que las partes y los componentes están corriendo el riesgo de no llegar. Cuando tú detienes partes y componentes en una industria que trabaja justo a tiempo, recuerden que justo a tiempo, y por cierto justo en secuencia también, significa que no trabajamos con inventarios. Eso significa que la logística fluye perfectamente, y por eso cuando hay bloqueos, cuando paran los trenes, cuando cualquier cosa que bloquea el transporte de esas partes y componentes a la fabricación de los vehículos, nos pone en riesgo nuestras operaciones. Nosotros estamos preocupados porque pudiera llegarse a la suspensión de alguna planta y lejos de querer estar ahí, lo que estamos buscando es que se restablezcan el servicio. Reconocemos lo dicho por el gobierno federal de que no es un tema de falta del combustible, es decir, el combustible existe, pero no en el lugar que se está demandando. Entonces, hemos solicitado al gobierno federal una urgente atención para no tener pues una crisis de mayor tamaño cuando la industria se vea afectada e incluso que suspenda sus labores. También hay un efecto que pocos conocen que se llama combustible de primer llenado, este combustible del que hablaba Guillermo. Para que los vehículos salgan, tienen que salir con un primer combustible que no es idéntico, no tiene las mismas características que el combustible de las gasolineras. Es un combustible que tiene unos estándares más altos y que solamente se utiliza para el primer llenado del vehículo. Ese combustible de primer llenado, nuestros proveedores nos han dicho que pues también ya están teniendo problemas para el abasto y que hay riesgo de suspender el suministro. Por supuesto que nadie queremos estar ahí. Insisto también que entendemos esta labor que lleva el gobierno federal, pero los resultados nocivos colaterales, pues también hay que señalarlos. Y la preocupación que ponemos aquí, pues está relacionada con uno de esos efectos nocivos que puede llevarnos a una situación grave y delicada. Y respecto a tu último cuestionamiento, o más bien observación, como una oportunidad para el incremento
en la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos. Considero que más allá de la coyuntura, que todos esperamos que esto sea una coyuntura que se resuelva lo más rápidamente posible, pues es evidente que quienes en este momento ya utilizan un vehículo híbrido, incluso de mejor forma un vehículo eléctrico, pues están viendo lo importante, las ventajas, los beneficios comparativos que otorga el funcionamiento de estas tecnologías y estimamos, coincidimos contigo, sin poderlo dimensionar, que será un estímulo adicional para la toma de decisión en la adquisición de un vehículo híbrido o eléctrico. Máxime que este año estamos viendo en la oferta de modelos y de versiones en el mercado nacional una mayor participación de unidades híbridas, de unidades eléctricas, también y de acuerdo con la tendencia observada en los últimos años, el comparativo o el diferencial de precios entre los vehículos híbridos y su homólogo de combustión interna ha ido disminuyendo. Recuerden ustedes que fue en 2004 cuando se tuvo en venta el primer modelo híbrido en México y, so pena de cometer algún error de memoria, la diferencia respecto del precio de la misma versión a gasolina rondaba el 40%. Hoy en día esta diferencia entre vehículos del mismo modelo, entre las versiones híbridas y eléctricas, está en un orden del 20% y disminuyendo, y además las versiones híbridas con el menor precio dentro del mercado también se ha hecho más accesible. Entonces, todos estos factores pues, han contribuido a que el número de vehículos con tecnología híbrida se haya incrementado en los últimos años. Consideramos que 2019 igualmente será un buen año para este tipo de vehículos, sin dejar de observar que proporcionalmente respecto del total de los vehículos vendidos en el país, el conjunto de híbridos y eléctricos, predominantemente híbridos, no ha llegado todavía al 1% del total del mercado. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Continuamos. Sara Cantera y después Ilse Santa Rita, por favor. Gracias. Yo les quiero preguntar a ambos cuál es su expectativa para 2019, tanto en producción y exportación como en venta. Y al doctor Solís le quiero preguntar especialmente cómo ve la relación con Estados Unidos en este inicio de año, si todavía hay riesgos de que lleguen a aplicar la 232 o cómo estamos en ese tema. Pues yo ya les presenté el panorama, Sara, así es que todo el micrófono para el doctor. Bueno, como sabes, no hago ninguna predicción, sino por ahí de finales del tercer mes del año. Entonces no tengo todavía un dato para ofrecerte para este 2019. Seguramente más adelante lo tendremos. En relación con Estados Unidos, bueno, lo primero es, por supuesto, que nos preocupa que el gobierno no esté en funciones, porque eso pues suspende todas las conversaciones que hay y que tiene que haber entre los gobiernos y dentro de los propios gobiernos. ¿A qué me refiero? A que en el Tratado de Libre Comercio hay una parte que está por negociarse que se llaman las reglamentaciones uniformes. Esas reglamentaciones uniformes se tienen que negociar entre el momento que se firma y antes de que entre en vigor. Es decir, en estos meses. Sin embargo, pues dado la suspensión de labores del gobierno de Estados Unidos, pues no ha habido tal trabajo. Eso nos preocupa. Tiene que haber un trabajo que permita que tengamos las reglamentaciones uniformes. ¿Por qué es importante, Sara? Ustedes me lo han preguntado. ¿Cuál es la metodología, por ejemplo,
para el cálculo en el caso de algunas de las cláusulas de la regla de origen. Tomemos la parte de partes y componentes que vienen de zonas de salario alto. La metodología no está descrita en el tratado. Esa está en un apartado que se llama reglamentaciones uniformes, que es la descripción de la metodología para esas cláusulas y que las empresas sepan cómo lo van a aplicar. Digo, es un ejemplo. Reglamentaciones uniformes operan no solamente para reglas de origen, opera para todo el tratado. Entonces, y son reglas que se acuerdan entre los tres países. No ha habido avance. Por supuesto, la propia dinámica para la aprobación del tratado, como sabemos, Canadá y México pues ya han entregado el texto del acuerdo a sus respectivos legislativos, y en el caso de Estados Unidos, pues sí se entregaron los textos, pero no hay no sabemos en dónde va a terminar el acuerdo entre ellos. Hay una discusión fuerte con los demócratas relacionadas con el tema del financiamiento del muro. En fin, nos preocupa, como le preocupa a todo el mundo, pues que el gobierno de Estados Unidos no esté funcionando, está en suspensión de labores, y por otro lado, pues los efectos que esto tiene en el proceso de la aprobación y puesta en vigor del propio acuerdo. Me imagino que hacia allá iba tu pregunta, ¿verdad? La relación con Estados Unidos. Sara. Perfecto. Por favor, Ilse. Hola, buenos días. Ilse Santa Rita del SEO.com. Vimos que, visto por marca, Nissan tuvo una caída de 14 y piquito % en sus ventas en el año, y ahorita con las cifras que nos presentaron, pues veíamos que esperan que todo 2019 todavía pues, siga como la tendencia negativa en ventas. Me gustaría saber si Nissan es quizá no la única, quizá la primera de algunas otras empresas que pudieran también estar reajustando su producción, porque vimos que Nissan hizo el anuncio de que iba a reajustar producción, creo que en sus plantas de Morelos y Aguascalientes, y que iba a despedir alrededor de 1,000 personas. Me gustaría saber si ustedes ven el riesgo de que otras empresas pudieran hacer ajustes similares en este año. Como sabes, desde la asociación no hacemos comentarios respecto a temas que las propias marcas sacan a medios o resultados de las propias marcas. Yo te voy a solicitar que pues hables con el propio Nissan, y en relación a que si otras marcas podrán tener un efecto similar, yo no tengo elementos para poder contestar a tu pregunta, no con los elementos con los que cuenta la mía, pero pues seguramente si preguntas a las marcas, pues ellas podrán darte una mejor respuesta. Una disculpa. Gracias. Manos levantadas. Miguel, por favor. Buenas tardes. Eduardo, retomando el tema del abasto de combustible a las plantas, ¿el tema lo consideráis generalizado o está concentrado en algunos estados? Nada más, quiero tener cuidado cuando dices el abasto de combustible a las plantas. Las plantas, sí, nada más para aclarar a todo el mundo, ¿verdad? Si hablas de primer llenado, sí. Si hablas de el otro tema, pues es más bien el abasto a los transportes que llevan mercancías, partes, componentes a las plantas. Mira, el reporte que yo tengo es el mismo que tienen ustedes y el público, que está concentrado en los estados en donde ya se ha señalado el desabasto. No tengo ningún otro informe o elemento adicional. Estamos, por supuesto, buscando abrir el diálogo con las autoridades para explicarles esta situación, y bueno, no tenemos nada más que reportar o informar. Otro aspecto es, tú
relación directa con todos los presidentes y directores de los clústeres de la industria automotriz. ¿Te han comentado el nivel de afectación a todos estos clústeres y las empresas a las que... Nadie me ha mandado ni un correo ni un mensaje que yo pueda comentarte. Más bien puedo comentarte que nadie me ha mandado un mensaje. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos. Compañera, de este lado. ¿No? A ver, no, es que estaba. Sí, por favor. Hola, el día de ayer solicitamos como un preliminar de si había habido alguna afectación a General Motors y justamente nos respondió que AMIA ya tenía la posición oficial del sector. En este caso estábamos hablando especialmente de Guanajuato. No sé si de repente nos puede ahondar un poco más, porque este es uno de los más afectados y ahí hay muchas plantas en la situación particular de este sector. Y que me explique un poquito más lo del el primer llenado, por favor. Exactamente cuál es la diferencia en el mecanismo de distribución, ¿no? Sí, este con tipo. mucho gusto. Con mucho gusto. A ver, la posición es la que ya le ofrecí. Por supuesto, es una postura que se discute a lo interno de la mía para que todo el mundo aporte información y por supuesto también tengo que ser muy cuidadoso porque usted me habla de Guanajuato, yo le puedo decir que también otros estados en el centro del país, pero son los mismos que usted conoce y que ha visto en los medios que han sido afectados. Es decir, sabemos que en el Estado de México, sabemos que en Michoacán, sabemos que en Guanajuato, en fin, hasta Jalisco. No son los distintos los estados porque la afectación del arribo de pipas que sustituyan a los poliductos, pues es la logística o el problema de logística es el mismo. Y la postura, pues es la que le acabo de mencionar. El tema del primer llenado es que es un combustible que usualmente se compraba en el extranjero. Algunas marcas lo siguen comprando en el extranjero, son gasolinas distintas a las que se compran en las gasolineras con estándares más elevados, porque son las primeras que circulan por el vehículo. El sistema. Y entonces ese combustible de primer llenado, que así ocurre en todo el mundo, es decir, no, en México no es distinto a cómo se hace en el resto del mundo, pues la compra se hace importada, pero cada vez más hay operadores que ofrecen el combustible aquí mismo en el país. Desafortunadamente, pues ya tenemos reporte de esos proveedores de gasolinas, y permítanme ponerle las comillas, de primer llenado, cierro comillas, que están manifestando que tienen desabasto. Entonces, pues obviamente eso prende alarmas que se unen a las que ya de por sí tienen que ver con el abasto del combustible para los transportes de partes y componentes a las plantas y por supuesto de los empleados. Es más fácil para Guillermo Rosales operar home office que para alguien que opera una máquina para fabricar un auto. No puede hacer home office. Entonces, realmente, si por falta de combustible no puedes llegar a tu lugar de trabajo, o los transportes que llevan a los empleados, pues no puedo sumar porque la problemática de cada empresa representada en a mí es distinta, pero lo que yo estoy comentando es el problema generalizado. Gracias. Continuamos. Frida y después nuestro compañero de Televisa, por favor.
Hola, buenas tardes. Frida Andrade de Reforma. Continuando con el tema de combustibles, quería preguntar, esto del huachicol pues es algo que ya todos sabemos que se tenía que atacar y pues, tenía que llegar en algún momento. El punto es la situación que estamos o consecuencias que estamos viviendo. Entonces, preguntarles qué medidas previas se tuvieron que haber tomado, no sé, para reducir este tipo de riesgos o lo que estamos viviendo, o qué sugerencias ustedes justo darían, no sé si ya tuvieron reunión o si en algún momento la tuvieran, para disminuir esta situación, porque al final del día es algo pues que se está viviendo y no se va a terminar, pero disminuir estos riesgos o evitar lo que decía, ¿no? El cierre de algunas plantas o demás. No tengo una solución para ofrecer fuera de la restitución del abasto a tiempo para poder que continúen las labores diarias de todos, de la economía, de sus de los usuarios de automóviles y de vehículos pesados, en fin, no tengo ninguna solución mágica, no somos los expertos en el tema, pero a todos nos tomó por sorpresa, por supuesto, por eso estamos en esta situación. Me sumo a lo expresado por Eduardo, como ciudadanos, como consumidores y por supuesto como representación de un gremio, en este caso de los distribuidores automotores, no somos expertos en la materia ni somos responsables de la solución. Simple y sencillamente lo que necesitamos y exigimos al gobierno federal y a los responsables específicos de esta situación es de que se resuelva lo más inmediatamente posible, porque hay una afectación real a la economía y a la vida diaria de quienes estamos en las regiones afectadas. Gracias. Continuamos, por favor. Gracias. Pues no sé si se tengan los datos. Básicamente, ¿qué porcentaje de las partes y componentes se fabrican en los estados afectados? ¿Y qué porcentaje de las armadoras están siendo afectadas? ¿Qué tantas dentro del universo? ¿Qué tanto se está afectando? No tengo el dato, pero con mucho gusto le podemos mandar un mapa, le podemos subir a la red, un mapa de las plantas que están pues en el centro, Bajío, Occidente, ya para que usted haga las cuentas. Con mucho gusto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Levante su mano. Compañera, a favor. Me indica Pamela que en el documento de diálogos viene. ¿Tiene usted el documento de diálogos? Que produjo la industria, las asociaciones. ¿No lo tiene? Bueno, ahorita se lo doy. Ahorita se lo dan. Gracias. Por favor. Buenas tardes, Ariana Cruz de Grupo en Concreto. Quería saber si tienen, cuáles son los factores que podrían afectar las ventas durante el 2019 o los primeros meses. Y también, si no mal recuerdo, en la última conferencia en diciembre habían dicho que preveían un 2% a la baja en la producción. ¿Qué factores podrían también involucrar? Bueno, dentro de lo que hemos venido observando a lo largo de los 2 últimos años y que explica la disminución en el poder adquisitivo de los consumidores, se encuentran los altos niveles de inflación que, como ya observamos, estamos cerrando el año con un nivel superior al 4.8%. La perspectiva para el 2019 es que no logre ubicarse en el rango objetivo del Banco de México, que es entre el 2 y el 3%. Asimismo, también hay coincidencia dentro de las diferentes instancias de análisis, tanto de organismos financieros internacionales, instituciones financieras locales, como de las propias dependencias gubernamentales, en cuanto a que la economía mexicana en 2019 crecerá por abajo de lo que lo ha hecho en los últimos años y de lo que lo hizo en 2018. Seguramente tendremos un resultado del crecimiento del PIB para el 2018 cercano al 2.1%. Todos lo que se ha pronosticado para el comportamiento del PIB en 2019
lo ubica por abajo del 2%, y esto representa menos oportunidades de empleo que vendrá a contribuir a una disminución de las posibilidades de adquisición de vehículos. Por otro lado, se estima igualmente que las tasas de interés seguirán en niveles altos y con ello demandando mayores recursos para el servicio de la deuda de los consumidores, de nueva cuenta contribuyendo a un menor poder adquisitivo. Y en el escenario de riesgos de la economía internacional, pues continuará la incertidumbre derivada de la guerra comercial desatada por el presidente Trump, problemas en Europa con la inacabada salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y en el orden de política interna, seguramente tendremos, como ya lo mencioné, un proceso en el que habrá todavía incertidumbre por la llegada del nuevo gobierno. Estamos viendo este mismo mes de enero todo lo que acabamos de comentar que se está generando por este problema de abasto de combustibles en regiones importantes para la actividad económica, y con ello pues es un mapa de riesgos que complementa lo que es nuestro modelo econométrico, que nos indica una caída en las ventas del 2019 y que ya está reflejando justo el mal comportamiento del mes de diciembre, y por ello el incremento de la caída de lo que habíamos estimado por ahí del mes de octubre, noviembre, y que ya con los resultados de noviembre y diciembre, pues se ha venido agravando de ese 2% negativo que estábamos anticipando a lo que ahora nos está dando nuestro modelo con una caída superior al 4%, y que he aclarado que bajo este análisis cualitativo del mapa de riesgos pudiera ser incluso peor. Ok, vamos a terminar con don Rogelio, por favor. Buenas tardes. Preguntarle la postura de AMIA y de AMDA con relación a que se tienen estudios de que cada inicio, cada primer año de cada sexenio hay una baja en la economía en general. Ustedes como instituciones tienen cuantificado esta baja que se ha presentado en los últimos sexenios. Si tienen alguna postura al respecto, por favor. Por mi parte, creo que con lo que he comentado está ya implícita la respuesta a lo que preguntas, Rogelio. Sí, Rogelio, no tengo ningún elemento para ofrecerte información, excepto que estás comparando diciembre contra diciembre, entonces te comparas enero contra enero, eso lo Año contra año. Sí, pero hay una desestacionalización cuando comparas mismos periodos. Si algo siempre ocurre en un mes, pues si lo comparas con el mismo mes anterior, pues quitas ese efecto. Acuérdate el problema que tenemos con la Semana Santa, que a veces ocurre en marzo y a veces ocurre en abril, ahí sí nos destantea, porque si un año ocurre un mes y al siguiente año ocurre otro mes, entonces los datos son comparas peras con manzanas. Pero, en fin, no tengo información para ofrecerte en relación a ello. Sí, la preguntó Sara Cantera y les dije que la estaría dando probablemente hacia principios del cuarto mes. Por eso no la anotó. Perfecto. Bueno, terminamos.